El fútbol inglés ha tenido pocos talentos tan puros y carismáticos como el de Paul Gascoigne. Gasa, como le decía el mundo entero, era el alma de la selección de los Tres Leones. Un jugador capaz de regatear a una defensa entera y al segundo siguiente llorar frente a millones de personas tras recibir una tarjeta amarilla en las semifinales de un mundial. Sin embargo, detrás de esa sonrisa pícara y de una magia con el balón, se escondía una de las historias más autodestructivas del deporte moderno. Hoy vamos a recorrer el descenso de los infiernos del hombre que pudo ser el mejor de la historia, pero que terminó siendo el rostro más crudo de los daños que la y las drogas pueden provocar. De ser un ídolo nacional a vivir en la indigencia, esta es la tragedia de Paul Gascoigne. La de Gascoigne no comenzó tras el retiro, nació y creció mientras era una estrella mundial. Su falta de profesionalismo era un secreto a voces que se convirtió en escándalo nacional. Gasa llegó a confesar una cifra que parece físicamente imposible. Bebía hasta 4 botellas de al día. Uno de los episodios más surrealistas y lamentables ocurrió durante su etapa activa. En una ocasión fue encontrado en un bar local bebiendo frenéticamente. Lo impactante no era solo verlo allí, sino que todavía vestía el uniforme completo de la selección inglesa. Había terminado de jugar un partido internacional hacía menos de una hora y sin ni siquiera pasar por las duchas o cambiarse de ropa, el impulso de la adicción lo llevó directamente del césped a la barra del bar. El uniforme, que para muchos es un símbolo sagrado, para él era simplemente la ropa con la que alimentaba su enfermedad. Si el alcoholismo fue un problema durante su carrera, tras el retiro las se recrudecieron hasta niveles insostenibles. Paul ya no solo luchaba contra la botella, se convirtió en un... Sin la estructura del fútbol y los entrenamientos, sus demonios se apoderaron por completo de su vida. Los periódicos británicos, conocidos por su agresividad, lo convirtieron en su portada frecuente, mostrando fotos lamentables de un hombre demacrado y fuera de sí. En 2005, el escándalo llegó a los tribunales cuando fue arrestado por agredir a un fotógrafo en un arranque de furia. Ese mismo año, su cuerpo empezó a pasarle facturas graves, siendo hospitalizado por una neumonía que casi le cuesta la vida. Pero el aviso no fue suficiente. En 2008, el mundo temió lo peor. Fue internado de urgencia en Portugal tras sufrir una conjunta de y Gasa estaba jugando tiempo de compensación con su propia vida. Lo más doloroso de la historia de Gascoigne no es solo la caída, sino los intentos fallidos por levantarse. A lo largo de los años ingresó en innumerables centros de rehabilitación, apoyado económicamente por amigos o excompañeros que se negaban a dejarlo morir. Sin embargo, los tratamientos fracasaban una y otra vez. Ese estilo de vida derrochador, sumado a decisiones financieras desastrosas, provocó que la inmensa fortuna que ganó en clubes como el Tottenham, en Lazio y en Rangers se esfumara rápidamente. El hombre que alguna vez vivió en mansiones y voló en jets privados, llegó a tocar el punto más bajo que un ser humano puede enfrentar: la indigencia. Ver a un héroe nacional sin un techo y dependiendo de la caridad para sobrevivir fue un golpe de realidad para toda Inglaterra. La lucha contra las deudas y la falta de estabilidad económica se convirtieron en su nuevo partido de cada domingo. El caso de Gascoigne es el ejemplo académico de cómo el destruye el organismo desde adentro. Su piel, su mirada, su motricidad se vieron alteradas para siempre. A pesar de los años, sigue luchando contra las recaídas, siendo una sombra del atleta que alguna vez fue. Su historia es un recordatorio de que la deporte y la no respetan talento ni fama. Paul no bebía por diversión, bebía porque no sabía cómo lidiar con el vacío que le dejó el fútbol y con una mente que nunca encontró paz. Las portadas de los periódicos que antes celebraban sus goles terminaron documentando su deterioro físico en una especie de reality show trágico que la sociedad consumía con morbo y tristeza.
Paul Gascoigne sigue vivo y en sí mismo eso es un milagro. Su vida es una lección de supervivencia, pero también es una advertencia sobre los peligros de descuidar la salud mental en el deporte de élite. Gaza nos dio alegrías inmensas, pero su mayor legado hoy es su lucha diaria por mantenerse sobrio un día más. ¿Qué sienten al ver la transformación de un ídolo como Gascoigne? ¿Creen que el entorno del fútbol profesional lo dejó solo cuando más ayuda necesitaba? Los leo en los comentarios. No olviden darle like al video y suscribirse para seguir explorando estas historias que van mucho más allá del campo de juego. Hasta la próxima.